Comienza el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde de jueves nos acompaña Marc Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas? Muy buenas tardes. Bueno, parece que no tenemos sonido. No sé si tenemos ese retorno de Marc. Ahora sí le escuchamos, ¿no? Marc, Sí, muy buenas tardes. genial. Vale, perfecto. Buenas tardes. Ha sido una jornada bastante interesante, con muchas cosas a las que atender y con reacción clara en los mercados, tanto en renta variable como en renta fija, en el mercado de divisas. Lo más interesante para nosotros ha sido esa cita con el Banco Central Europeo, ese tono quizás más agresivo de lo que algunos esperaban de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y al final lo que hemos visto son caídas en el caso del IBEX del 1,70%, el selectivo ligeramente por encima de los 8.200 puntos y recortes bastante más acusados en otros índices europeos, por ejemplo, en el DAX, unas caídas de más del 3%, también en la bolsa francesa, en el CAC 40 de París, y hoy la mejor ha sido Londres, el FT100. También hemos visto subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra. El FT100 ha caído un 0,93%. Al otro lado del Atlántico, pues se repite un poquito la misma escena. Son descensos bastante contundentes los que tenemos ahora mismo, al menos en el caso del Nasdaq, supera el 3% esa caída, el Dow Jones y el S&P 500 más de un 2%. ¿Cómo interpretar esto que estamos viendo en estas últimas horas, Marc? Bueno, la verdad, lo primero es que no tenemos que ser ingenuos, ¿eh? Es un poco el mensaje cuando estaba pensando cómo empezar, porque estamos llenos de mensajes y sometidos a mucha presión por el mercado. El mercado viene de 2 meses espectaculares en los que se ha recuperado de un mercado bajista. Lo vemos ahora en pantalla en el gráfico. El DAX rompe los máximos de agosto, marca máximos crecientes y nos da una primera señal de fuerza en el mercado. Esa fuerza que vemos en las bolsas europeas y que si analizamos los componentes principales de los principales índices, lo que estamos viendo es que no solamente los índices giran, sino que lo está haciendo acompañado prácticamente de todo el mercado. Por otro lado, nos queda una divergencia, digamos, bajista o en debilidad del Nasdaq 100, y esa divergencia es lo que frena un poco el ímpetu comprador, ¿no? Y que efectivamente, bueno, pues el Nasdaq, la tecnología ha sido la más favorecida de este entorno de bajos tipos y ahora pues es lo más penalizado. Necesitamos que el Nasdaq confirme lo que estamos viendo en el resto de índices, pero también es cierto, y cuando hablo de ingenuidad es precisamente por eso que tenemos que entender que el mercado se impulsa y corrige y tomarnos eso con normalidad. ¿Por qué? Pues porque en los cambios de tendencia, el mercado, como ahora, cuando corrige, toda la batería mediática del entorno del trading, pues saca el miedo, ¿no? Y empieza a acribillarnos. Y esto para un pequeño inversor es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque nos llena de miedo y empezamos a tomar decisiones sin sentido, ¿no? Vender por miedo, comprar por miedo. Y esas decisiones aleatorias impulsivas realmente dañan las carteras. Lo que tenemos que hacer es contextualizar más allá de la volatilidad, que es normal. Llevamos 2 meses espectaculares en recuperación de mercado y una corrección es lo que tenía que pasar. Lo que pasó ayer por parte de la Reserva Federal no es nada que no supiéramos y no es nada negativo. Lo que vimos el martes, creo, con un muy buen dato de inflación y lo que estamos viendo ahora en las bolsas europeas y americanas con respecto al tema del BCE tampoco creo que sea relevante. El mercado ha decidido corregir porque lo que ha pasado no es suficiente para llevar el mercado más allá. Ojo, no para subir, porque ya llevamos una sobrecompra muy acumulada. Y en la corrección de ahora nos tiene que llenar de coraje para seguir el planteamiento operativo de dar un pasito hacia adelante, reservarnos un poco de liquidez. Probablemente saltarán algunos stops de algunas posiciones. Nosotros hemos recogido beneficio, por ejemplo, un poquito en Covestro, ACS y Prosus. Vamos a ver qué pasa con acciones tácticas del Nasdaq, sin miedo. Si saltan los stops, al final perderemos un 0,60%. Y el resto de la operativa esperando a que termine esta corrección, porque si el mercado se sujeta en los soportes y vuelve a girar, entonces el mercado nos va a decir muy en serio que la tendencia se está cambiando. Y la referencia del Nasdaq en los 12.000 puntos es la resistencia que hay que mirar, porque después de este ajuste, si el mercado, el Nasdaq concretamente, se sujeta por encima de la zona de soportes de 10.600 puntos, sin perder los mínimos, lo que estará haciendo es exactamente lo mismo que ahora,
una pauta larga de giro y cambio de tendencia. Y lo que estaremos viendo en la bolsa europea será una corrección para empezar ya un proceso alcista. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso por un lado. Y segundo, muy importante también, estoy viendo mucho que se está hablando ahora de que el primer trimestre, fíjate, va a haber mínimos de esta tendencia, ¿no? Y son grandes bancos americanos que se suman a eso, concretamente Morgan Stanley con el analista Wilson, que se está haciendo famoso porque viene acertando en repetida ocasión todo lo que pasa. Y cuando eso pasa, el comportamiento gregario va dando razón y fiabilidad a un analista, ¿no? Pero nadie sabe lo que va a pasar, nadie, absolutamente. Las cosas pasan y luego cambian, ¿no? Entonces, el analista que habla de este tema y explica que el primer trimestre haremos suelo porque los resultados de las empresas ahora van a ser malos como consecuencia de la subida de tipos y del deterioro de los beneficios, viendo los datos de empleo, que es lo que penaliza al mercado, parece que no va a ser tan así. Es decir, si el dato de empleo es bueno, la inflación se contiene, el Banco Central tiene margen para mantenerse en la política agresiva, pero lo que quiere es tumbar la inflación, no el mercado laboral. Es que parece que ahora quiere tumbar el mercado laboral. No, no es así. Y es bueno que el mercado laboral se sujete porque la economía lo hará bien, ¿vale? Con lo cual, esto lo tenemos que tener muy claro. Luego pasamos a las respuestas, pero es elemental que entendamos esto para aguantar el embate bajista que va a ser duro ahora que el mercado corrige. Ya le adelanto que hay algún oyente que nos pregunta, y ahora vamos con ello, si le parece, por la posibilidad de, pensando en el más corto plazo, abrir cortos. Ahora le pregunto a ver qué piensa de esto. Aprovecho para recordar a nuestros oyentes cómo pueden participar con nosotros en este espacio. El correo es oyentes@capitalradio.es, el número de teléfono 91 283 33 33, y a través de WhatsApp nos pueden ir dejando notas de audio que nosotros iremos emitiendo a lo largo de este consultorio de bolsa, que por cierto luego podrán ver con los gráficos en el canal de YouTube de Capital Radio. El WhatsApp, digo, los mensajes, notas de audio al 687-050-600. 687-050-600. Vamos primero con esta pregunta interesante al respecto de cortos a corto, de abrir cortos pensando en el corto plazo. Sí, Marc, bien. en algunos valores. Sí, la verdad que es una pregunta interesante y todo lo que vamos a decir en el consultorio, que quede que es una opinión analítica en base a las preguntas que se hacen, no son recomendaciones de Blackwell, eso que quede claro, ¿vale? Y bueno, y vamos a intentar dar solución desde un punto de vista muy práctico, ¿no? En este caso, nosotros no lo vamos a hacer, la posición corta, porque lo que te decía, el tono de mercado de cambio, cuando tú buscas cortos, tienes que posicionarte en un rebote. Esto se ve muy bien en el DAX, ¿no? Entonces, el DAX lo que nos está ofreciendo, al igual que la bolsa europea y el Dow Jones, es que rompe la pauta bajista. La pauta de corrección se rompe y el mercado no corrige, sino que se impulsa. Entonces, en el impulso alcista ahora tenemos que ver el giro y eso requiere tiempo, si tenemos que operar con sentido de anticipación y pragmatismo, pero el rebote, el punto de venta corto, que en el Nasdaq sí, a lo mejor lo podríamos hacer, eso desaparece. Entonces, ¿podemos abrir cortos ahora? Bueno, el que piense que se va el DAX a los 12.000 y va a hacer nuevos mínimos y va a continuar el mercado bajista, a lo mejor. ¿Pero tiene sentido pensar eso desde el punto de vista técnico? Sin duda, no. ¿Por qué? Pues porque ya no es una tendencia bajista, es otra cosa, veremos qué. Por lo tanto, abrir cortos yo creo que es muy precipitado, muy osado y en todo caso se tendría que poner un objetivo muy táctico, 13.400 puntos. Y en todo caso vender debilidad buscando los mínimos del Nasdaq. Si quiere hacer una operativa especulativa muy táctica, precisa de un tipo de trading más cercano al scalping y evidentemente eso tiene toda la complejidad y riesgos que requiere este tipo de operativa en cuanto al apalancamiento, etcétera, etcétera. ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué no? Pero yo creo que es mejor esperar la corrección para comprarla que no vender ahora este ajuste que al fin y al cabo, si pasa lo que pensamos, va a ser limitado en el tiempo. Nombres concretos, valores concretos. BBVA, José Miguel escribe preguntando por la entidad. Quiere un análisis del valor, hasta dónde piensa que puede llegar la corrección. Hoy, de hecho, la banca, los dos grandes bancos han estado entre los peores del selectivo después de esas palabras de la presidenta del Banco Central Europeo. BBVA ha encabezado esas caídas. Un 3,63%, ha cerrado en 5,33 euros. Es el valor por el que nos pregunta este oyente, que imaginamos que tiene en cartera el BBVA y está preocupado.
Así que lo que plantea es hasta dónde puede llegar la corrección. ¿Qué niveles vigilaría en concreto en este banco, en el BBVA, Marc? Bueno, a ver, la preocupación no tiene que existir. Al final tenemos lo que decía, no tenemos que ser ingenuos, tenemos que estar tranquilos. Esto al final es un mercado, cotiza, hemos tenido unos meses excepcionales y eso no cambia. De hecho, lo que ha pasado hoy en el BCE es positivo para los bancos, ¿no? Al fin y al cabo, un mensaje más duro significa más márgenes y es lo que ha impulsado BBVA, por ejemplo, sus máximos, ¿no? Entonces, el ajuste que puede tener, pues oye, estamos muy cerquita de los máximos. Es que podemos tener una corrección hasta el 4,87. El mercado corrige a veces en 2 o 3 meses y eso es lo que va a pasar en algún momento. A lo mejor ha empezado hoy, pero tenemos que estar tranquilos durante este tiempo para intentar buscar puntos de compra, a lo mejor el 4,87 o niveles de referencia que marquen una corrección y no una vuelta a los mínimos. Luego lo que tenga que pasar, pasará. Si el mercado no se sujeta en el soporte y pierde soportes, pues oye, pues a lo mejor no estamos preparados para girar la tendencia, pero sería muy raro viendo lo que está haciendo el mercado. Por lo tanto, operativamente lo que hay que hacer en este caso es dejar correr la tendencia y ya está. La zona de control es el mínimo anterior, el 4,40, mientras no pierda este nivel, claramente hay que dejar correr la tendencia sin más, es decir, esperar que el tiempo pues siga construyendo la tendencia. Vamos a hablar de Farmamar. Manuel nos envía un correo a oyentes@capitalradio.es y nos dice lo siguiente. He leído que casi en muchas ocasiones, cuando un valor sale del IBEX, al final fuera acaba comportándose, al menos al principio, de manera positiva. ¿Entraría en Farmamar con esta idea? ¿Qué le podemos decir No, del escenario técnico sí, de Farmamar? sí, la verdad es que estas son narrativas que a veces al final no podemos actuar así de esta manera porque nos hacemos un flaco favor, ¿no? Eso no quiere decir que no suba, que no baje, o no quiere decir que pautas estacionales o conductuales a veces, pues sí que es cierto que tienen cierta inercia, ¿no? Y tiene sentido. Oye, pues cuando uno entra en el IBEX, los ETFs compran la acción y el precio sube porque hay una demanda de los fondos índice. Bueno, tiene sentido, ¿no? Te lo explican y dices, pues puede ser. Pero luego entran en el IBEX y vienen subiendo de hace meses y luego el precio, lo cierto es que cae, ¿no? Entonces, estas narrativas no son consistentes para hacer una operativa en el tiempo. Por lo tanto, olvidémonos de eso. Ahora, si queremos entrar en Farmamar por otro patrón o circunstancia técnica, ¿por qué no? Al final tiene cabida todo en el mercado, pero no por la duda que nos presenta el oyente. Dicho esto, técnicamente sigue en fase de suelo. Yo creo que tal y como está el mercado es un valor que es mejor tenerlo en el radar y al margen y luego con el tiempo vemos si es capaz de superar los 73, 74 euros, pues por qué no lo podemos poner en observación, ¿no? Pero de momento lo dejaríamos al margen sin duda de la operativa. Mensajes a través de WhatsApp, si le parece, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes en el 687-050-600. Buenas tardes, soy Daniel desde Bilbao. Mi consulta es sobre abrir cortos tanto en Arcelor como Acerinox. Viendo las noticias y demás, quizás sea interesante por la ralentización de la economía. Un saludo. Bueno, pues más de lo que le decía. En este caso, ArcelorMittal y Acerinox. A ver, yo de Acerinox no lo haría. En todo caso, si pretende hacerlo, no tiene sentido que lo haga de dos parecidos, que lo haga de uno. Y en el caso de ArcelorMittal está en una zona de resistencia que marca debilidad y es cierto que puede haber afectación, ¿no? Aquí es la expectativa que uno tiene que tener respecto a lo que pueda venir con el paso del tiempo. En este caso no lo veo tan mal como en el mercado en general, porque el hecho de que se contenga la inflación como está pasando puede pesar en el precio del acero y podría ser porque Arcelor es una compañía muy grande que le cuesta mucho gestionar la capacidad y que es una compañía que pasa de ganar mucho a perder mucho en los cambios de ciclo, ¿no? Precisamente por su tamaño que la hace ineficiente en estos cambios y por eso siempre tiene que ampliar capital y diluir, cosa que no pasa en Acerinox. Por eso yo creo que es mejor en posiciones cortas buscar compañías que puedan tener problemas de capital y precisamente eso las hace caer más, ¿no? Entonces, la cuestión de fondo es ver qué va a hacer el mercado. ¿Lo puede probar? Sí. ¿Que va a perder la zona de los 20 euros en el otro embate bajista? No lo ha hecho y el precio se ha recuperado. Entonces, que tenga precaución. Yo creo que los movimientos cortos ahora tienen que ser muy tácticos, pensando que el mercado está intentando girar. Que lo haga o no, depende del tiempo. Al fin y al cabo, si se pone corto y cae la cotización,
Si va a buscar los 20 y profundiza, puede mantener, siempre está a tiempo, pero la perspectiva tiene que ser táctica y la zona de stop sin duda tiene que estar por encima de los 26,65 euros. Salesforce, vamos a irnos al mercado americano, el ticker sería CRM. Hay un oyente que está interesado en la compañía para tomar posiciones, para entrar en este valor. CRM. No, lo primero que buscamos para entrar en un valor tiene que ser tendencia y fuerza. La tendencia y la fuerza de Salesforce, ¿cuál es? Bajista. Entonces, si estamos en una tendencia bajista, el mercado intenta girar, pero este valor sigue bajista y además pierde soporte, pues lo más normal es que mientras el mercado corrija con más o menos fuerza, Salesforce siga su proceso bajista, que es de hecho lo que está haciendo. Es un valor bajista, hay que olvidar, es mejor pagar más caro en un mejor momento que intentar buscar el mínimo del mercado, porque puede que lo hagamos una vez, pero sea suerte. Entonces la tendencia es bajista y aquí no hay de ninguna manera posibilidad de comprar esta acción por ahora. Vamos a mirar a Enagas. Hay un oyente que nos ha escrito a oyentes@capitalradio.es, es Jorge en concreto, y nos pregunta soportes y resistencias actuales en esta compañía, en la gasista. No nos dice si lo tiene o no en cartera, pero bueno, a la vista de su gráfico, ¿qué le sugiere Enagas ahora mismo? Por lo mismo, sugiere valor en debilidad. No es de los valores que estemos esperando precisamente para incorporarnos en la tendencia después de la corrección. Ese es otro valor débil que lo que ha hecho es ajustarse el 50% de la caída previa, un tramo de más o menos 19,50 por debajo de los 15, recupera la zona de 18 y marca con claridad el giro. Si el mercado corrige, Enagas va a volver abajo. Dudo, insisto, que se pierdan los mínimos, pero desde luego es un valor que sigue en la senda bajista o como mucho lateral a muy largo plazo. Así que una recaída a la zona de los 15 euros es posible. Insisto, mucha precaución. Ahora es un momento de estar tranquilo, de preparar la liquidez, de gestionar más las ventas que las compras, vender cosas que hemos podido tener en beneficios, no tener miedo a que el precio ha caído un 3%, no vamos a vender nunca en máximos. Si corrige el mercado habrá tiempo de reentrar. Desde luego ahora entrar en Enagas no me parece una decisión acertada. Inditex, siguiente compañía que vamos a analizar. Javier, que nos ha escrito y nos dice, querría preguntar al analista cómo ve la situación de Inditex después de los resultados que presentó ayer y pedirle un stop de beneficios. Las tiene compradas, nos dice Inditex, a 21,90. Bueno, compañía que está atacando zona de resistencias, esto es lo contrario. Compañía que está fuerte en un entorno de debilidad y de corrección. Aquí podemos utilizar diferentes propuestas de salida. Si utilizamos análisis técnico para salir de una cotización, podemos utilizar, por ejemplo, referencia de precio. En este caso, el mínimo relativo anterior está muy lejos, en 20,48. Podemos utilizar el mínimo táctico en zona de 24, pero es darle muy poco espacio. O utilizar, por ejemplo, una media de 30 semanas, que marcaría el 23,14. Si utilizamos la media, cada semana hay que cambiar el stop. Si utilizamos referencia de precio, pues tenemos que estar menos encima, digamos, de la cotización. Yo probablemente optaría por eso, por los 23 euros. No es una acción que tengamos en cartera actualmente, pero sí es un valor fuerte que se puede mantener, con lo cual yo le daría espacio a la cotización, proteger parte de los beneficios y a partir de ahí que el mercado decida si nos da más o menos. Vamos a ir al mercado alemán para echarle un vistazo a HelloFresh. Para un oyente que nos pregunta por este valor en concreto, no, simplemente un análisis y nos dice que está adentro, no sabemos en qué nivel exacto. No sé si tiene el ticker, a ver si lo localizo. Sí. HelloFresh. HFG. Sí, exacto. Sí, es un valor muy, muy débil también, ¿no? Formaría parte de este tipo de valores que está en una tendencia con mucha debilidad, que ha intentado el giro, que va a volver a atacar la zona de los mínimos en este embate bajista. Vamos a ver si consigue sujetarse por ahí y sí marcar una pauta de giro. De momento no lo ha hecho y la zona de 20 euros es una zona clara de precisión. Insisto en el mensaje, es un momento para controlar estos niveles, no tener prisa, ver cómo el mercado actúa en esta situación. Y fíjate que marcar el giro precisa romper los 28,20. Esto es muy alejado ahora de los 23, tenemos tiempo. La caída es interesante para evaluar si tiene sentido posicionarse en esta compañía, pero el momento del mercado ahora es más para mirar, observar
que no para entrar, porque lo más normal es que esta corrección haya empezado hoy y se extienda en el tiempo. Si no lo hace, la señal de fuerza será muy potente y tendremos tiempo de rearmarnos. Pero de momento, wait and see y vemos qué pasa en esta compañía.